estimada comunidad del Club de GeoLatam. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva serie de webinars que estamos iniciando este año 2021, en el cual estaremos abordando variadas temáticas acerca del gobierno del dato y también temas afines. Queremos agradecer también a las empresas que nos están apoyando este año. En primer lugar, SSI, Soluciones de Software Inteligente, es una empresa mexicana. Movistar Chile, App Associative, que también es chilena, y Avi Diseño, que se está encargando de hacer toda la gráfica este año del Club de Geo. También en esta oportunidad hablaremos sobre un caso real de migración e integración de datos. Y para ello hemos invitado a Jaime López, un profesional que cuenta con amplia experiencia en este tema. Jaime actualmente es Data Management Project Lead en la empresa Charles Taylor Insurtech. Él es chileno-americano, estuvimos conversando también de eso, chileno-americano, rancagüino, y lo enfatizo, rancagüino de todo corazón me dice, pero está viviendo en Estados Unidos desde el año 2005, cuenta con 27 años de experiencia laboral y ha vivido y trabajado en Chile, Perú, Estados Unidos y Estados Unidos. Cuenta con 19 años de experiencia en proyectos de datos y métodos analíticos en toda Latinoamérica. ¿Ya? Así que, sin más preámbulo, dejamos con ustedes a Jaime para que dé inicio a su presentación, pero antes de eso, desde ya queremos invitar a los asistentes a realizar sus preguntas a través del chat que tenemos de forma interna, y también solicitarles que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas mientras Jaime está realizando su presentación, por favor. ¿Ya? Muy agradecido por ese gran detalle. Así que, Jaime, sin más preámbulo, puedes comenzar tu presentación, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, que de verdad desde el primer instante que te contactamos siempre estuviste dispuesto a estar con nosotros. Así que bienvenido y gracias por estar con nosotros. No, gracias José Luis, buenas tardes a todos. Gracias José Luis, bastante emocionante tu presentación. Sí, en algún momento me anduvo conmoviendo. Qué Así bueno, que, eso es bueno. Está muy bien, agradezco a todos los que van a estar atendiendo hoy día este webinar. Como bien dice José Luis, y aunque la cámara no lo demuestre, sí tengo muchos años de experiencia en el tema de proyectos de datos. Y vamos a hablar efectivamente de un caso de éxito del año 2017 en una organización que nos tocó, al grupo que hoy día me apoya y con el cual trabajo, hacer una migración e integración de datos a partir de un gran problema real. Por un tema de confidencialidad de información, lamentablemente no puedo mencionar la empresa, y hay algunos datos que me tengo que guardar, pero en la medida de lo posible voy a tratar de compartir la mayor cantidad de información posible. Vamos a partir desde algunas cosas muy genéricas y vamos ¿cómo se llama? Poco a poco tratar de ir entrando a lo que fue el problema en sí, y al final vamos a hablar de lecciones aprendidas. Y voy a recalcar esto, a pesar de la experiencia, uno siempre va aprendiendo y aprendiendo más. Hay gente que está en México, que ojalá esté viendo hoy día o después la repetición, de la cual yo aprendí mucho, porque ellos fueron parte importante de este proyecto y también están hoy día, por lo que veo, como uno de los sponsors de esta organización, que es el Club de Geo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Una migración de datos. ¿Qué es una migración de datos? Hoy día escuchamos muchos términos como transformación digital, escuchamos todos los días, ¿no? De todas las empresas están embarcadas en eso, pero claramente una transformación digital se tiene que basar primero en ir cambiando los procesos que son, o los sistemas que son el corazón de las industrias actuales. Bueno, todos lo sabemos, ¿no? Y todos lo vivimos todos los días. En muchas empresas todavía se está trabajando con algunos sistemas que tienen entre 20 y 30 años.
que fue todo un logro de esa gente haber implementado con esas tecnologías un sistema que hasta el día de hoy está funcionando, pero que claramente está agotado en su funcionamiento. Entonces vienen nuevos sistemas, nuevas tecnologías, y hay que migrar hacia esa nuevo set de herramientas. Pero de nada sirve mover hacia una nueva herramienta si tú no haces un buen movimiento de los datos. Mover los datos. Yo digo, cuando uno construye una casa, ¿verdad? O cuando uno construye un edificio, uno tiene que definir los cimientos, hacer bien los cimientos. Los cimientos claramente pueden ser una arquitectura sólida, pueden ser una buena tecnología, pero si tú no migras de manera correcta los datos desde el sistema antiguo hacia el sistema nuevo y no aprovechas de limpiar la casa, vas a arrastrar problemas que tenías desde el sistema anterior o desde la tecnología anterior a la tecnología nueva. Este es el momento. También más adelante vamos a ver otras cosas que te permite hacer una migración e integración de datos. ¿Cuál era el problema? El problema era integrar, implementar una plataforma de Know Your Customer, de KYC, en una organización financiera. Estaba regido por reguladores de los Estados Unidos. Por lo tanto, era un proyecto que era 100% auditable. Nosotros teníamos que la responsabilidad que tenía yo era liderar el grupo que movía los datos desde el sistema operativo hacia la aplicación de KYC, hacia la base de datos de KYC. Más o menos teníamos que mover alrededor de 21 millones de clientes. Cada cliente en promedio tenía 5 cuentas de diferentes tipos, todas cuentas de captación entre cuentas corrientes, depósitos a plazo, etcétera, inversiones. Teníamos, por un tema, insisto, regulatorio y operativo, que voy a explicar en algunos slides más adelante, teníamos que cumplir con una calidad del 98% para aquellos datos que eran clasificados como datos críticos o CDE o Critical Data Elements, como su sigla en inglés. Teníamos que asegurar la integridad de clientes y cuentas, o sea, no podían haber cuentas que no tuviesen clientes. Y para eso nosotros definimos una serie de procesos en los cuales que sacamos y aprendimos de las mejores prácticas de gestión de datos. También quiero contar que esto no fue que yo un día, mi equipo y yo nos sentamos y dijimos, vamos a aplicar la práctica de gestión de datos. No, la verdad que salió muy, dada la urgencia y dada la cantidad de requerimientos, salió muy en el aire. Esto salió como algo muy repentino y teníamos 8 meses para cumplir esta meta. Nos apoyamos en gente que sabía. Nosotros claramente sabíamos tecnología de datos, habíamos hecho data warehouse, data mart, pero nunca nos habíamos tocado con un proceso en que teníamos que además hacer cierto nivel de limpieza de los datos para moverlos desde un lugar a otro. Entonces, en la primera parte, nosotros tenemos que mover, este es el problema que nos plantearon, 21 millones de clientes con 5 cuentas cada cliente aproximadamente, y hay 23 campos, 23 atributos entre clientes y cuentas que tenían que tener al menos un 98% de calidad, o sea, datos reales. Eso estaba sujeto a auditorías y también nos podía pegar posteriormente o impactar en la usabilidad de la aplicación que estábamos implementando. Aquí un poquito más de detalle. El requerimiento era regulatorio, la OCC, el regulador de los Estados Unidos. Teníamos que hacer esta migración inicial, de clientes y sus respectivas cuentas de captación. En total estábamos hablando de alrededor en cuentas de 30 millones en la primera etapa, era un poco más en total, hablamos de casi 50 millones de registros, y la fuente de entrada nuestra era el Data Warehouse corporativo, con todo lo que eso significa. El Data Warehouse era copia, espejo de lo que pasaba en los sistemas operativos y no tenía procedimientos para limpiar datos, ni menos teníamos documentado
desde dónde venía cada uno de los datos críticos. Y ahí nos enfrentamos al primer problema. El primer problema era extracción de datos masivos, ¿verdad? Nosotros íbamos a extraer los datos, y aquí esto lo voy a repetir varias veces, para nuestros jefes, y varios de los que hemos sido jefes, tendemos a minimizar algunas labores, ¿no? Cuando queremos mover datos de un lugar a otro, generalmente se soluciona con, oye, si es solamente un mapping. O sea, tú haces un mapping de entrada, uno de salida, y si tienes que convertir datos, tu problema está solucionado. Pero nos encontramos que encontrábamos problemas de calidad de la información. Entonces, definimos que en toda la etapa de la ejecución del UAT, que iba a estar en paralelo con toda la funcionalidad del sistema, nosotros íbamos a estar corriendo procesos de perfilamiento de datos para diagnosticar bien sobre estos 23 campos qué tan buena estaba la calidad. Y la verdad que no estaba muy buena. Empezamos a ejecutar procesos de perfilamiento. Encontramos claramente muchos problemas, y aquí tuvimos que tomar una segunda decisión. Y quiero repetir, no es que nos hayamos sentado al principio y lo hayamos decidido así. Hoy nuestro proceso sí lo hace, o nosotros sí ya tenemos cierta eh, estrategia para enfrentar proyectos de este tipo, pero en ese momento dijimos, ¿qué hacemos? ¿Vamos limpiando los datos a medida que los vamos recibiendo? ¿Hacemos reglas de cleansing o vamos haciendo algo así? Y la respuesta es no. Porque si mañana venía el regulador a hacer una revisión de los datos que estábamos cargando, no podíamos hacer un data cleansing en tiempos de ejecución. Teníamos que ir a remediar, y ahí me gusta usar este concepto, el data remediation, ir a arreglar la data directamente hacia la base de datos fuente. Y ahí nos encontrábamos con varios problemas. Uno, que no sabíamos qué datos poner. Un segundo problema era que no era llegar y cambiar los datos en las bases de datos inicial. Este es un banco, está regulado, y teníamos que pasar por aprobaciones legales. ¿Ok? Entonces, tuvimos que definir muy bien para hacer todo ese cambio quién era el data owner de cada uno de los 23 indicadores y de los sistemas, perdón, que íbamos a tocar, que íbamos a corregir la data, y por otro lado teníamos que recuperar la data correcta. ¿Ok? Por lo tanto, no hicimos el típico proceso que quizás se hace hoy día de data cleansing cuando estamos haciendo la populación o la ingesta de datos en un data lakes para procesos de analytics. Esto tenía un proceso quizás un poquito más demorado, un poquito más caro, pero que iba a arreglar la data de una sola vez. Una vez, también quiero aclarar algo, cuando nosotros cargamos esta información en el sistema de KYC, el sistema de KYC va a generar alertas que me dicen que, por ejemplo, José Luis, y perdona que te use de ejemplo, José Luis se cambió de casa de un barrio de clase media a uno de clase muy alta, y a lo mejor José Luis es una figura pública, que de hecho lo es, y pronto lo va a ser más aún, y tenemos que monitorear por qué José Luis se cambió de casa. Hay que llamarlo y llamarlo por teléfono y decir, oye, José Luis, te cambiaste de casa y bueno, me gustaría por un proceso interno regulatorio que nos digas cómo fue que tú pudiste comprarte y cambiarte de casa, o cómo fue que te cambiaste de trabajo, cómo fue por qué cambiaste tu nacionalidad. Y ahí estaban los campos que se definieron como críticos. ¿Ok? Entonces, si nosotros teníamos datos de mala calidad, íbamos a generar muchas alertas que iban a ser falsos positivos. Y de hecho, lo testeamos, íbamos a sobrecargar a un área operativa que iba a tener que contratar hasta 800 personas para poder estar haciendo las llamadas a los clientes que aparecieran con cambios en algunos de estos 23 campos. Por lo tanto, si queríamos generar ahorro y queríamos que el KYC fuera efectivo, teníamos que corregir los datos en la fuente antes de hacer ¿cómo se llama? Antes de hacer una carga masiva.
Entonces, ¿qué decidimos? Hacer el proceso del profiling 8 veces durante la etapa de prueba. Cuando nos estábamos conectando, vi la gente que se estaba conectando y le hablo a la persona que hizo el profiling, le agradezco que nos ayudó con todo esto, y empezaron a salir los resultados, los primeros resultados. Fuimos corrigiendo millones de registros. Aquí déjenme darle un ejemplo. Era un país en Latinoamérica y llegamos a identificar 100.000 clientes con la nacionalidad de Andorra. Raro, ¿no? No sé si Andorra tiene tantos habitantes con cuentas en Latinoamérica incluso. Y nosotros, a partir de esta información, nos dimos cuenta que muchos de estos señores tenían apellidos como los nuestros, habían nacido en Latinoamérica, sin embargo estaba marcado con la nacionalidad de Andorra, lo que claramente era un problema de la fuente de información. Entonces, ahí nos hicimos la segunda pregunta. ¿Estamos cargando el dato correcto desde la fuente correcta? Entonces, tuvimos que hacer el data lineage, segundo concepto. En el primero hablamos del data profiling, en la anterior, ahora estamos hablando del data lineage o el linaje de datos desde la fuente hasta que se carga el dato en KYC. Para eso, afortunadamente, contábamos con las herramientas tecnológicas para hacerlo. Entonces, nos dimos cuenta que sí estábamos tomando bien el campo nacionalidad y preguntando con los señores expertos en los sistemas fuentes, descubrimos que a lo mejor por ahí por el año 98, 99, miren, a los años que me fui, un canal de venta estuvo creando mal o usando la tabla errónea, porque todos los clientes tenían fecha de creación entre el 98 y el 99 y estaba tomando una tabla de nacionalidades diferente y por eso le puso el dato de Andorra, que en casi 20 años nunca se había corregido. Durante este proceso nos dimos cuenta que nosotros teníamos que generar estos cambios en las fuentes, porque como bien explico acá, hace un rato hablaba yo de las alertas en KYC y hablo siempre de estos 23 indicadores críticos. Si un valor de estos 23 cambia dentro de la base de datos de clientes o de cuentas, se generaba una alerta. Imagínense un nivel de alertas con una población de 21 millones de clientes. Era importante. Por lo tanto, teníamos que contar con la información, un porcentaje de calidad interesante y que era auditable. Por otro lado, el data lineage nos permitía también estar preparados para la auditoría. Cuando nos digan, oye, el monto del salario de este cliente, ¿de dónde sale? ¿De qué tabla? Y nosotros íbamos al sistema origen, porque habíamos hecho el linaje de ese campo que sabíamos que estaba dentro de los Critical Data Indicators, o Data Element, perdón, y lo podíamos documentar, mapear, haciendo el linaje end-to-end. ¿Ok? Ahí está, lo que les decía, los 23 CDI tenían un linaje del end-to-end, porque sabíamos que nos iban a auditar, de hecho nos auditaron. El proceso de remediación de datos forzó a la empresa a definir data owners. Tiene que haber un dueño de cada dato. ¿Quién es el dueño de los clientes? ¿Quién es el dueño de las direcciones? ¿Quién es el dueño del estatus de las cuentas? ¿Quién es el dueño de las cuentas? ¿Qué nos encontramos aquí? Nos encontramos con un problema de integridad. Vimos que, y la mayoría de ustedes son muy jóvenes, pero antiguamente tener el disco duro era algo caro. Entonces se corrían procesos que le llamaban purgas. Entonces tú corrías un proceso de purga donde borrabas cuentas antiguas o clientes que ya no son del banco hace más de 10 años, pero se borraban de un solo lado. Entonces nos tocó ver que se habían borrado a los clientes, pero no se habían borrado las cuentas y las cuentas estaban activas. Entonces tuvimos que hacer un proceso de limpieza y eliminar esas cuentas que claramente no eran cuentas activas, que claramente no se iban a poder usar, pero que estaban ahí en el sistema. Entonces tuvimos que hacer una serie de procesos, tanto legales como de cumplimiento, como de definir los owners, para poder hacer esa limpieza. ¿Ok? Perdón. Continúo. Entonces, cuando nosotros llegamos a limpiar esos datos y llegamos en paralelo al 90, a la tan anhelada cifra del 98%, que si mal no recuerdo se logró en la ronda número 7,
de profiling, después de que íbamos, remediábamos, ejecutábamos el profiling nuevamente y comparábamos los datos y veíamos cómo se comportaba KYC con la carga inicial, empezamos a trabajar un segundo concepto, que era bueno, termina el proyecto y nosotros nos vamos, o sea, el equipo que implementa el proyecto, ¿qué les dejamos? En el proceso de integración diario, porque todos los días ellos tenían que cargar en KYC los registros que en los sistemas fuentes tuviesen cambios, les dejamos los procesos de perfilamiento y de remediación on demand. Hoy día no estamos un poco alejados de la organización, pero entiendo que la práctica de perfilamiento y remediación ya quedó como una tarea diaria, como un must ahora dentro de cada una de las funciones que se tienen que ejecutar. Que van a hacerlo. Y con el proceso de generación de alertas se identificaron necesidades extras de automatización y de racionalización de recursos. Claramente, dejamos huella, ¿no? El hecho de hacer esta práctica. Entonces, si retrocedemos un poco, porque quizás avancé un poco rápido, ya vimos conceptos como el data profiling, vimos el data lineage, hablamos de data remediation y data cleansing, ¿verdad? Hablamos de data owners. Y si tomamos esos 5 conceptos, y son muchos más, por supuesto, estamos hablando de prácticas y de roles que se cumplen dentro de la gestión del dato. ¿Okay? Voy a retroceder un poquito. Todo este proceso que está acá arriba, desde la extracción, el perfilamiento, asegurar la calidad, la generación de las interfaces, los procesos de carga, alguien puede decir, es un mapping. Y sí lo es, el mapping es parte importante, pero cuando tú estás planeando un proceso de migración, tienes que antes sentarte y hacer todas esas definiciones. Definiciones desde el punto de vista de quién es el propietario, el dueño, el responsable de los datos, quién es el responsable de los procesos, cómo los vamos a documentar, qué estrategia de remediación o de cleansing vamos a tomar en caso de que encontremos dificultades con campos críticos, qué porcentaje de tolerancia en una migración podemos hacer o podemos permitir en términos de errores. Cuando estás haciendo analytics, y a mí no se me enojen mis amigos data science, quizás puedes tener la mano un poquito más blanda respecto de la calidad de los datos, aunque al final igual te impacta. Pero cuando estamos hablando de procesos regulatorios, tienes que ser un poquito más minucioso en la definición exacta de los procesos que quieres ejecutar para hacer la limpieza y la remediación. Y tienes que ponerte metas agresivas en términos de calidad. ¿Ok? Quieres llegar al 98% porque así te lo pide la regulación, o porque quizás tú crees que llegando al 95% vas a poder monetizar de mejor manera un proceso que estás haciendo con inteligencia artificial para ganar nuevos clientes, ponte bien esas metas, pero antes tienes que definir muy bien todos los procesos que hace un rato mencioné y que tienen que ver con la gestión de los datos. Un poquito de agua, permiso. A ver, ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas? Un proceso de migración e integración requiere definir estrategias y desde el principio. O sea, no es llegar y sentarse a poner a 4 personas, llamar al experto y hacer el mapping. Lo voy a repetir una y otra vez. Tenemos que identificar cuáles son los indicadores claves. Tenemos que definir muy bien la estrategia de quality, de calidad, de periodicidad de perfilamientos. ¿Cuántos perfilamientos voy a hacer durante la etapa? ¿Voy a ejecutar un perfilamiento con los datos como de diagnóstico para saber cómo están los datos de entrada? ¿Voy a perfilar a la salida? Cada uno es libre de definir. ¿Voy a hacer una estrategia de remediación o de cleansing? Ir poniendo, si el dato está en blanco, ¿qué le pongo? Ponle 1. La típica, ¿no? Para salir rápido, cuando estamos contra el tiempo. Vamos a identificar los data owners, quién es el responsable de decir, ok, yo autorizo a que tú cambies 100,000 registros y le pongas la nacionalidad
chilena, por ejemplo, si es que el campo está vacío, si es que el banco está en Chile, o boliviano, argentina, las que quieran llamar, y definir claramente tus metas de calidad de datos. Antes de comenzar un proceso de migración e integración, esto es clave, clave, y formar el equipo de migración de datos paralelo al equipo que está implementando el sistema. No pueden ser no puede desviar su atención. Datos requiere la misma atención que requiere quizás lo operativo y lo funcional. A mí me tocó participar el año 2001 en un proceso diferente en Chile, vivía en Chile todavía, de la migración de un sistema de tarjetas de crédito. Y me tocó participar en la primera etapa de la migración de datos, y eso me sirvió mucho a mí, y también lo pongo como ejemplo y como una estrategia. Si ustedes quieren poner a la gente que va a modelar su data mart, su data warehouse, su data lakes, o los, ¿cómo se llama? Los data science que van a hacer los modelos, que participen de estrategias de migración, que participen de proyectos de migración, les da la visión más cercana al dato que puedan tener, más allá de cualquier documentación o de cualquier análisis. Ser parte de un equipo de migración te da un conocimiento durante todo el tiempo de vida del sistema, no del proyecto, y pasas a ser el experto que pueda ayudar a tu organización a sacarle el máximo provecho a los datos. Yo me acuerdo, el año 98, cuando hicimos la migración de año 2000, nos encontrábamos que en los campos de libre descripción estaban los teléfonos. Y eso solamente lo sabía la persona que llevaba 30 años trabajando en esa empresa. Entonces, ahora que se están haciendo estas migraciones, que se está haciendo en el marco de la transformación digital y de poner en el centro estas transformaciones al dato, participar en una migración es básico. Se los recomiendo. Si algún día los invitan a participar en una migración, digan que sí, porque les va a ayudar un montón. Y si un jefe les dice, una migración es solo un mapping, díganle que no, porque fueron a una presentación de un señor de un poco más de 50 años, dijo que había que hacer todo esto que está en la pantalla para que el proyecto fuera exitoso, si vas a hacer una migración masiva de varios millones de registros. Al principio yo partí con esto, con esta figura. Migrar datos es encajar, es mucho más, repito, es mucho más que un mapping. Migrar datos es armar un rompecabezas desde el origen hasta la fuente. Tú por primera vez desarmas todas las piezas. Tienes todo a mano, puedes limarle las puntas, puedes limpiarlo, puedes botar las piezas que no te sirven, puedes hacer un montón porque tienes la oportunidad que quizás antes en el día a día no tuviste o no tuviste la chance de poder limpiar los datos o de conocerlos. Cada una de estas piezas hay que entenderlas y hay que conocerlas. Si volvemos atrás a este flujo que a mí me gusta mucho, en esta etapa de perfilamiento y de aquí adentro el perfilamiento y la generación de las interfaces, cuando estamos hablando de perfilamiento más mapping, es la etapa más rica de conocimiento y es la gran oportunidad que tiene la organización de conocer sus datos. Es la gran oportunidad que tienen de poder decir, oye, aquí tenemos datos a los que no le estamos sacando partido, por ejemplo, ¿verdad? Si tú estás pensando en crear nuevos negocios. Migrar datos, decía hace un rato, es encontrar la ubicación y orientación y molde correcto. Si tú no migras bien los datos, vas a traspasar todos los males del sistema antiguo, te lo puedo asegurar, al sistema nuevo. Quizás toda la inversión que estás haciendo para tener un mejor sistema se puede perder si la migración no es ejecutada siguiendo los mecanismos que planteamos en los slides anteriores. Me tocó ver una migración de un sistema que estaba definido en 4 fases. En la migración completa e implementación del sistema nuevo era 1 año y medio, y en la migración de datos de la fase 1 se demoraron 2 años. No se terminaron pagando las facturas. Ahí tengo que reconocer que yo estaba de público, no era partícipe afortunadamente, si no me habrían despedido, no tenía nada que ver. Y entramos nosotros en la fase 2 ya con estas técnicas y pudimos hacer una migración en aproximadamente 6 meses.
¿ok? Em, la- toda esta técnica de sentarse, conversar y definir es muy sano, aunque pierdas 2 o 3 semanas al principio. No hacer gestión sobre los datos que estás migrando le agrega, y a los amigos PMs que están, los project managers que están en la llamada, si tú no haces gestión sobre los datos o si no defines una buena estrategia de migración, te pido que el día 1 levantes un riesgo categoría altísima. Ya. Porque sin gestión de datos, la migración de los datos, la migración e integración e implementación del sistema tiene una alta probabilidad de fallar. ¿Ok? Entonces, hay que poner mucho énfasis en esa práctica. Y aquí lo puse en rojo y en mayúscula, algo que dije hace algunos minutos atrás, para los amigos que son data science y que a lo mejor encuentran aburrido esta parte de la migración e integración de datos, es el mejor ejercicio para conocer los datos, el participar en una migración. Eh, Quizás no es tan fancy, tan elegante, ni ocupas las mejores tecnologías que quizás estás usando cuando estás definiendo una estrategia o estás definiendo un modelo predictivo o de inteligencia artificial, ¿verdad? Usando Machine Learning o alguna otra técnica, pero te permite conocer los datos. De eso te da un valor que no va a tener nadie más. ¿Ok? Entonces, para terminar, quiero volver acá. Este es muy... aquí. Aprovechar esto. Perdón. Estos 5 puntos básicos. Siempre sentarse antes de una migración, antes de una integración, y al menos identificar esto como parte del plan, de la estrategia y de la táctica que vas a ejecutar al momento de hacer una migración. Eso era lo que quería contarle el día de hoy. Gracias por su atención. Muchas gracias, Jaime, porque interesante lo que tú comentas sobre el proceso de migración, que muchas veces no se le da la importancia que se debe. Es como, mientras tú hablabas, me imaginaba que muchas personas se piensan que esto es un copy-paste, como trasladar una cosa a otro lugar y eso es todo, y quedamos impecables. Pero esto va mucho más allá que eso. Y finalmente este proceso de migración también lo imaginaba como pasando sobre un colador un montón de datos y empezar a sacar la pureza del dato y la riqueza de esa información. Eh, en cuanto, aquí anoté algunas preguntas que dentro de lo que tú comentabas. ¿Cuándo podríamos decir que mi data tiene calidad? Y ahí Uy, qué pregunta. vi un tema eh, que dice que metas claras de data quality. Buena pregunta. ¿Cómo yo sé que mi dato tiene calidad? Buena Nos pregunta. preguntamos eso en el día a día. Uh-huh. Claro. Yo creo que tener un termómetro como el oxímetro que está tan de moda hoy día no existe. Pero sí tú tienes herramientas como para tener cierta sensibilidad al dato. Hablemos de profiling. Hay 2 tipos de profiling. El profiling que haces por columna, ¿verdad? Donde tú puedes identificar los campos nulos, donde esperas información, los campos vacíos, donde esperas información, y los campos que no hacen sentido, como los 100.000 personajes de Andorra en un banco latinoamericano, ¿verdad? Eso te da una, ¿cómo se llama? Una visión de más o menos qué datos faltantes o qué datos malos puedas tener. No te está dando el 100% ni el detalle, pero sí te da una visión amplia. Y la segunda es, hablamos recién de data quality por columna, ahora hablemos de integridad de datos. Tú vienes del mundo de las telco, ¿verdad? Exacto. Tener números telefónicos sin clientes o tener cuentas bancarias sin clientes o tener una empresa de cobranzas que no tiene los teléfonos ni las direcciones de quién le voy a cobrar, ¿verdad? Entonces,
ahí haces integridad con la data que es importante para la operación y puedes, ¿cómo se llama? Deducir exactamente qué data no tiene integridad. Vas a llegar a un momento en que quizás, y aquí vamos a hablar un poquito de intuición, aunque no nos debiera gustar mucho esa palabra, va a llegar un momento en que vas a decir, ¿sabes qué? La forma como están dispersos mis datos ya me hace sentido. El porcentaje de extranjeros que tengo como clientes anda alrededor del 4-5%. Tengo a todos mis clientes con direcciones, con regiones válidas, ¿verdad? En nuestros países cada 15 años se cambian las regiones, ¿no? Se cambia la estructura geográfica, política de cada país y te queda no sé, si tuviéramos bases de datos, voy a usar dos ejemplos, si tuviéramos base de datos de Chile de la década del 50 o del 60, hablaríamos de la provincia de Colchagua y no de la región de O'Higgins. Hace unos años atrás se agregaron dos regiones. ¿Qué pasó? ¿Cómo arreglaron esas regiones? No tengo idea. A lo mejor las bases de datos antiguas todavía tienen esa información, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes que hacer el análisis de dispersión y decir, bueno, ahora tengo datos que más o menos me hacen sentido a los analistas de datos que han estado trabajando todo el tiempo con ellos, vas a poder tener un buen indicador de calidad. No es un termómetro, no es una técnica, yo no la conozco, a lo mejor alguien la conoce, pero tenemos ya indicadores a partir del perfilamiento y de la dispersión que hacemos de los datos críticos. Y ahí me quiero detener. Datos críticos, por un tema de dinero, por un tema de tiempos. Tú no le puedes hacer profiling a toda la base de datos de una empresa. Tienes que Exacto. definir cuáles son tus elementos críticos, qué es lo que no te permite operar o qué te puede generar algún problema regulatorio. Perfecto, sí, y finalmente todos esos indicadores de calidad desembocan en que las empresas o las personas que van a utilizar los datos puedan confiar en los datos. Si Absolutamente. finalmente es todo el perfilamiento y todo lo que hablamos de calidad de datos, en definitiva es la confiabilidad de los datos que yo tengo en mi organización y que de alguna forma, por decirlo, puedo meter las manos al fuego porque esos datos están buenos. Y ahí viene el proceso de que si yo necesito hacer algún modelo de datos, yo sé que a los data scientists les voy a dar datos de calidad y no les voy a dar cualquier cosa, porque sabemos todos que lo que entra un modelo, si entra basura, va a salir basura y no va a servir de nada, tengamos el data scientist mejor del mundo, pero por eso la importancia de la calidad de datos, de la calidad de datos. Hablaste también del linaje de los datos, considerando tu experiencia de experto, y también tomando en consideración de que muchas, muchas veces cuando llegamos a las empresas no tenemos documentación de nada, absolutamente nada, y quieren que se armen un gran proyecto de datos, pero no sabemos por dónde empezar. Uh -huh. Desde tu punto de vista de experto, ¿cuál es la importancia que tú le das al linaje de los datos? Y aquí la respuesta te la quiero dar muy parecida a lo de calidad. No puedes hacer linaje de todo. No vas a terminar nunca, pero sí de lo crítico, ¿verdad? ¿De dónde viene el campo dirección? Típico, cuando tengo que mandar o el email. A lo mejor tú tienes más de un email por cliente o más de un número telefónico. Mucha gente migró de teléfono de línea a teléfono celular. Tenemos todos esos Mm, teléfonos, sabemos identificar cuál es cuál, quizás no. Para mí es muy importante, desde varios puntos de vista. Veamos primero el punto de vista de los data science. Ellos quieren información real, ¿verdad? Mientras más y mejor información tengan, los porcentajes de propensión a en sus modelos predictivos van a ser mejores, los indicadores van a ser mucho mejores. Ahora, desde el punto de vista de auditoría, dependiendo del tipo de empresa que eres, bueno, entregas un reporte a las superintendencias de algo, de telecomunicaciones, de fianza y seguros, seguro y fianza, que se llama en México, la de seguros, o a las superintendencias bancarias.
o cuando eres una institución internacional, como por ejemplo en Europa, que definieron esta política del data protection, del GDPR, para saber de dónde viene el dato, quién lo protege, dónde está, es muy importante. Hoy día las herramientas te permiten documentar eso. Está informática, no quiero hacerle publicidad a nadie, ¿verdad? Informática, Data Stage, Talent y Ab Initio, hay muchas herramientas que te permiten hacer eso, ¿verdad? Entonces, claramente es una práctica que una más dentro de todo este tema de gestión sobre los datos que hay que implementar. Alguien me dice, me va a salir el dueño de la empresa, ¿cuánto me cuesta eso? Caro te va a costar. Te va a costar caro si quieres hacer para todo, pero hazlo para el negocio o para los datos que son los principales para tu negocio. Exacto, sí, es importante tener claridad de que no podemos comenzar con un Big Bang del No. un linaje del dato, porque eso no va a resultar y finalmente vamos a... Las expectativas van a ser más del resultado que nosotros podemos entregar en un momento. Y también hay que tener en consideración que todo esto está dentro de la gestión de datos que tú también nombraste, y esto tenemos que tenerlo muy en consideración de que esto es un proceso de mejora continua, es poco a poco, poco a poco. Y eso siempre va a ser así. Quiero dar el pase ahora a algunas preguntas y quiero que nos acompañe Darwin Cisternas, que es parte de los organizadores del Club de Geo. Hola, hola. Hola, Darwin. Muchas gracias, Jaime, por tu presentación, y efectivamente tenemos muy buenas preguntas ahí en el chat. Bueno, primero tenemos más que preguntas, es como comentario y saber qué opinas del tema. Dice, entonces es muy importante que estén involucrados, o casi que estrictamente necesario que participe el personal con más antigüedad del área respectiva. ¿Ustedes tuvieron ese acompañamiento? Me imagino que la pregunta la hacen a alguien de mi edad. Y la respuesta es sí. Es básico que esté la gente que conoce. Porque como bien me preguntó José Luis hace un rato, es muy probable que los datos no estén documentados, ¿verdad? Yo me acuerdo, volviendo al proyecto de año 2000, la importancia y cómo bromeábamos nosotros con los expertos, que sí sabían que algunos campos que decían cualquier cosa era una fecha. ¿Ok? Entonces, claramente en un proceso de migración tienen que estar las personas que conocen el origen de los datos. Te va a hacer, bueno, a lo mejor no van a estar, pero si están, tienen que estar. Claro. Claro, eso va a facilitar, ¿no es cierto?, la migración y el tiempo, en definitiva. Así es. También hay otra pregunta. Mira, tiene dos partes, pero es bastante interesante. Dice, ¿cuál es la mejor estrategia cuando no se da acceso al motor fuente de datos origen, sino que toca migrar a través de archivos, ya sea planos o Excel? ¿Qué aspectos diferentes se deben tener en cuenta entre una migración de datos transaccionales y datos de referencias o maestros? Buena pregunta. Muy buena la pregunta de las dos. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo sé que los que están en esta llamada son expertos en datos, así que mucho no puedo gambetear, ¿verdad? O sea, si estuviera con clientes puedo decir cualquier cosa. Hoy día no tengo ese espacio. Entonces, claro. Vamos a la primera pregunta. El ejemplo que yo acabo de contar no era de los motores, era del Data Warehouse. No, lo hicimos desde ahí porque no teníamos, obviamente, no te van a dar acceso a consultar los motores. Y cuando encontrábamos datos raros en este tema de que encontramos, voy a poner el ejemplo, 100.000 de Andorra, fuimos al sistema operativo a corregirlos y a verificar que efectivamente estuviera mal. Y así era. Tomábamos una muestra y revisábamos y estaban malos. Si el archivo texto, si el archivo Excel que te generan con estas referencias puede estar en un data warehouse, efectivamente te puede servir para hacer todo el proceso de calidad. No hay ningún problema. ¿Ok? Siempre y cuando después tú vayas a hacer la remediación, si es que encuentras los problemas que tengas que encontrar. Y aquí voy a pasar un pequeño aviso. En nuestra empresa, nosotros claramente hacemos migración de sistemas de seguros, pero no tenemos acceso al sistema de seguro actual porque somos la competencia. Nunca nos van a dar acceso. Nos van a dar
una copia, un dump, un archivo plano de lo que tienen en el sistema. Y los sistemas transaccionales, la pregunta de los sistemas transaccionales, es muy poco probable que encuentres errores en las transacciones, errores de calidad, ¿verdad? A lo mejor al principio, en los primeros datos de la historia, como sí vas a encontrar en los datos maestros, ahí es donde se va a concentrar la mayor cantidad de problemas. ¿Qué te puede pasar? Que a lo mejor tengas problemas de integridad, transacciones que no tienen clientes. ¿Los migras o no los migras? Eso te puede pasar. Excelente. Pero el esfuerzo siempre va a estar en los datos maestros, ¿ah? En los datos en los datos maestros que pueden ir cambiando en el día a día, no en los logs que van guardando transaccionalidad. Ok. Oye, y con respecto al mismo tema, ¿por qué particularmente en este caso no se permitió remediar en el proceso y tuvieron que ir a la fuente? Porque, ¿cuál es la principal diferencia? Porque hasta cierto punto, remediar en el proceso te permitiría particionar la data y quizás ir un poquito más ordenado. ¿Por qué no se hizo así? Por auditoría. Mañana vienen unos Era auditores auditado. y te dicen, de nacionalidad de Darwin, es polaco, no sé yo, según el sistema es polaco, pero vamos y no, está todo mal. Entonces, en vez de ir poniéndole cuando ellos hacen, los auditores son muy molestosos, a mí me caen muy mal los auditores, ojalá no haya ninguno en la llamada. Cuando ellos van, ellos van y te revisan, te van a encontrar en la salida que dice una cosa y en la entrada otra, ¿me entiendes? Entonces, por eso no va a cuadrar la información. Es efectivamente el buen trabajo que hacen los auditores, nos encuentran siempre eso y tienen una habilidad única para encontrar eso, ¿verdad? Por eso hicimos remediación. O sea, el dato tiene que, del inicio, partir igual hasta el Y final. acuérdate que este era un problema regulatorio, entonces con mayor razón. Claro. Excelente. También aquí hacen otra pregunta, dicen, existen muchas compañías en donde no existe un dueño identificable del dato. Por tanto, ¿cómo definir cuál es la calidad aceptable o tolerancia de la data para trabajar en este proceso? Buena pregunta. Uf. Que yo creo que, a ver, si bien es cierto, ¿cómo se llama? Si bien es cierto, son temas que van de la mano, nosotros tenemos que siempre eh, concentrarnos en el objetivo final del proyecto, ¿verdad? Es llevar datos de calidad de un lugar a otro. Cuando definimos al principio, siempre digo, la estrategia al principio es, ¿cuáles son los datos críticos? Estos 30 datos. Definamos un owner. Tiene que salir un owner de cada uno de los datos. No podemos decir nadie es el dueño. Es como yo no me mando solo. ¿Me entiendes? O sea, el dato tampoco. El dato tiene que tener una persona que diga, ok, si vamos a modificarlo, vas a tener mi firma y quizás la de 2 o 3 gerentes más, ¿verdad? Para que el dato pueda ser modificado. Tiene que haber uno. Esa es la única manera que tú te aseguras que tienes que ir a modificar, que tienes todo documentado para ir a corregir el dato que tengas que corregir. Nos tocó en ese ejercicio ir a revisar carpetas, Darwin, de muchos años. ¿Ya? Sí, fue un trabajo de mucho esfuerzo, pero hasta el día de hoy ese proceso está corriendo impecable. Trabajo hormiga. Sí, claro. O sea, en definitiva, si no existe, defínelo. Tiene que definirlo. Exactamente. Genial. Aquí también tenemos otra pregunta. Dice, más que definir la calidad del dato, ¿cuáles son las mejores estrategias para crear una unidad, departamento de gobernanza de datos en sistemas públicos que son muy burocráticos? Uy, qué pregunta da como para... Esa pregunta da para sí, otro webinar. Sí, mira, mi bar me mira porque una pregunta de ese tipo da para que yo abra una botella de las que tengo ahí y podamos seguir conversando hasta las 12 de la noche. Pero yo creo que es bueno, a ver, no vamos a cambiar el mundo de un día para otro, menos con este tipo de cosas, ¿verdad? En la medida que se vayan generando estas discusiones y estas conversaciones y estos foros, se va creando conciencia de la importancia de las unidades de gobierno de datos. Tengo que reconocer acá, bueno, que en la definición de un gobierno de datos, yo no soy el experto, más bien soy un usuario de las prácticas de gestión de datos, ¿verdad? Por el trabajo que tengo, pero las políticas globales
¿cómo le llaman? Cuando un país quiere ser parte de un tratado de libre comercio, no sé si lo han visto eso, hoy día se le está poniendo capítulos al tema datos. Por ejemplo, en Europa se creó una nueva práctica que se llama GDPR, General Data Protection, algo, ya no Regulation, que abarca muchas cosas, no es tan solo protección de datos, sino que además tiene que ver con calidad. Quizás después yo te pueda mandar un link donde tú puedas ver cómo en Europa tienen un ente que multa a las compañías que no hacen un buen trabajo sobre los datos y multan empresas privadas y empresas públicas. Quizás en Latinoamérica estamos un poco retrasados, ¿verdad? En ese tipo de prácticas, pero en la medida que avance todo este tema de, por ejemplo, en algunos países se están haciendo las primeras leyes fintech. Cualquiera ponía un sistema y vendía algo y le ponía fintech. Se va a empezar a regular. Cualquiera va y captura datos o vende datos o no sé lo que hace con los datos, se va a empezar a regular. Entonces, y el principal problema que te vas a enfrentar es que es un tema demasiado nuevo. Es un tema que es importante, los que estamos en esta llamada lo sabemos, pero que va a tomar un tiempo y va a venir de la mano de las regulaciones, va a tomar un tiempo que se implemente de la manera que nosotros quisiéramos. Ahora, último punto, como usuario de una estrategia de gobierno de datos, oye, gestión de datos, qué agradable es la vida. Eso nomás les puedo decir. Se te ayuda mucho, ¿verdad? Claro. Muy bien, pero insisto, eso da para mucho más. Sí. Mucho más. Quizá ahí podríamos abrir muchas otras aristas del tema. Sí, en base al tiempo, yo creo tenemos una pregunta más. La última y terminamos, sí, en honor al tiempo. Hay preguntas súper interesantes, la verdad. Lo que podemos hacer es que te las manden posteriormente a ti, las respondemos por email durante la semana. Por supuesto, ¿no? Sí. Por supuesto, eso lo podemos hacer por interno. Sí. Dice, ¿cuál es el proceso recomendado para la remediación de datos? Buena pregunta. Son todas buenas preguntas, ¿viste? Sí, sí, es difícil, hay que estar preparado para esta reunión. Yo creo que si tú volvemos a ese slide donde yo hablaba de las prácticas, se te va a salir, cada uno conoce su propia empresa, ¿verdad? Nosotros en la empresa que trabajábamos hicimos un remediador con el ETL. Te hablamos del punto de vista técnico. Después que teníamos todas las aprobaciones, ¿verdad? Después que teníamos el archivo que teníamos que sabíamos que teníamos la información correcta y que, entre comillas, ¿no? Iba a parchar, a corregir o a remediar la data en los sistemas fuentes, deberíamos, tú podrías ahí técnicamente hacer esa remediación previo respaldo de la información anterior, ¿verdad? Yo no podría dar como la receta de cocina, cuál es la mejor estrategia. Esa fue la que usamos nosotros y nos funcionó. Cada vez que corríamos una remediación, a continuación de eso hacíamos una extracción y corríamos un profiling y veíamos qué tan efectivo era. O sea, tú no puedes aislar los procesos. Remediación, extracción, profiling es casi uno solo. Es casi un solo proceso. ¿Cuántas iteraciones hicieron ahí? 8. Finalmente, 8. Ya. Claro. Remediación, profiling. Genial. Bueno, lamentablemente nos quedan preguntas súper interesantes. Vamos a tratar igual de responderlas por interno después, pero ya se nos fue el tiempo. La idea es también acotarnos a la agenda que teníamos. Así que les damos a todos las muchas gracias. Muchas gracias a Jaime por la presentación, súper interesante. Muchas gracias a José Luis también. Y nos estaremos viendo también en los próximos meses. También tenemos planificado unas presentaciones. Sí, de todas maneras. Aquí, antes de culminar, nos encantaría de poder ir conociéndolos. Y si pueden prender, ahora sí, si podemos prender las cámaras para que nos saquemos alguna fotografía, para que quede aquí registro de este webinar. Quiero darles las gracias a todos ustedes, de verdad que es un honor y un placer haber compartido esta sesión con Jaime como expositor y que
podamos nutrirnos todos de estas experiencias que se van ganando día a día con estos proyectos, con los proyectos de datos. Y queremos dejarlos invitados para los próximos webinars que vamos a ir organizando. Ya estamos hablando con algunas empresas para el mes de mayo, junio, así que vamos a tener varias sorpresas bien interesantes. Yo quiero aprovechar de darte las gracias a José Luis Darwin, que es todo el grupo del Club de Geo, y súper interesante todo este proceso. Quiero recomendarle a la gente el grupo de la gente de Dama. Yo creo que ustedes lo conocen muy bien. Ellos fueron mis maestros, ahí Marilu y Ramón, a quien gran parte de esta audiencia conoce, me ayudaron un montón. Y creo que este tipo de grupos ayuda mucho a la problemática que veo en las preguntas. Yo creo que todos se enfrentan al que no los entiende, están como adolescentes, el adolescente que no lo entiende. Y es porque esto es una práctica nueva. Entonces, sigan peleándola. Esto en algún momento sí va a ser una práctica de mercado y sí va de industrias, y es un tema donde las empresas están obligadas a ir. Así que muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jaime, muchas gracias a todos los asistentes, y de verdad les enviamos un tremendo abrazo. Muchas gracias, y estamos ahí en contacto por las redes sociales, por LinkedIn, y le estamos informando cuándo vamos a subir el video. ¿Ok? Muchas gracias, que estén muy bien. Un gran abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.